Lo que en esta mañana han podido levantarse, le hicieron caso al despertador y vinieron a la casa. Poder escuchar la palabra fresca de parte de Dios. En esta mañana el Espíritu Santo nos puede estar revelando y nos puede estar hablando lo que tiene preparado para nosotros. ¿Sí? Hace un tiempo atrás, tomo un poco de agua. La semana pasada estuvimos compartiendo el culto en la iglesia de Caseros. Tuvimos un culto unido, porque como saben, el colegio está sujeto a las elecciones y cada vez que hay elecciones, el colegio abre sus puertas para poder recibir a los hermosos votantes que votan en cada elección, ¿no? Así que bendecimos a los futuros gobernantes, a la futura elección, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero por eso no podemos tener culto los días domingos y tenemos culto unido con nuestra iglesia madre ahí en Caseros. Pero el domingo anterior, que sí tuvimos culto aquí, mi esposa les estuvo compartiendo acerca de las emociones, ¿no? Y hablaba acerca de gestionar las emociones. Ella compartía y decía de que lamentablemente estamos en una época donde nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nos dejamos llevar por lo que nosotros sentimos. Y cuando nosotros nos llevamos y nos guiamos por nuestras emociones, muchas veces las emociones nos juegan una mala pasada, porque no siempre lo que nosotros sentimos es la mejor decisión que podemos tomar. Y frente a una decisión, es muy difícil poder guiarnos por nuestras emociones, porque como dice la palabra de Dios, el corazón es engañoso. Y no solamente es que engañoso, sino dice que también es perverso. ¿Sí? El corazón como base de mis emociones, que en la antigüedad se creía que el corazón era la base de las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo dejarme mis decisiones de mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde me voy a congregar? ¿Qué voy a estudiar? Decisiones tan trascendentales en mi vida, me voy a dejar guiar por mis emociones. Si la palabra dice que mis emociones son engañosas, y no solamente engañosas, que son perversas también. Por eso nos compartía mi esposa hace 2 domingos atrás, que como hijos de Dios tenemos que aprender a gestionar las emociones. Y a la luz de la palabra de Dios, en el libro de ¿qué habíamos visto? ¿Se acuerdan? Alguien que se lo tragó la ballenita, que habíamos visto de chicos, Jonás. A través de la vida de Jonás habíamos visto cómo aprender a gestionar las emociones. Cuando Dios nos habla y nuestras emociones no nos digan, vamos por el lado contrario. Y no hagamos caso de nuestras emociones. Que aprendamos a gestionarlas y a hacer caso a lo que Dios dice en su palabra. Porque muchas veces utilizamos la palabra de Dios y le ponemos nuestras emociones para hacerle decir a Dios lo que nosotros queremos que Dios diga, ¿no? Y tal vez decimos, es esa carrera que Dios me dijo que tenía que estudiar. No, es una decisión tuya, porque vos lo sentiste. O con él siento que este hombre es el mejor de mi vida, pero no se congrega, pero no teme del Señor, pero no la obra. Entonces, no me puedo dejar guiar por mis emociones, porque mis emociones son engañosas y porque mis emociones son perversas. ¿Sí? Entonces, chicos, busquen trabajo, congréguense, teman del Señor. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en esta mañana vamos a seguir hablando de gestionar las emociones. Y vamos a seguir hablando acerca de 2 emociones muy importantes que constantemente nos atraviesa todos los días de nuestra vida. Constantemente estamos atravesados por estas 2 emociones y les voy a compartir en esta mañana. Todos los días nosotros las sentimos. Todos los días nos lleva a tomar decisiones. Y nuestra vida la enfocamos en base muchas veces a estas 2 emociones tan importantes que nos acompañan a lo largo de nuestra vida.
Esas dos emociones son el placer y la felicidad. Dice, dice un filósofo o un científico, mejor dicho, hablando acerca de la gestión de emociones, estas dos emociones suelen utilizarse de forma sinónima, pueden parecerse mucho, muchas veces las utilizamos ambiguamente, pero son diferentes, muy diferentes. No es lo mismo el placer que la felicidad, pero muchas veces solemos utilizarlas de forma ambigua y muchas veces hasta las confundimos. Decimos que somos felices cuando en realidad estamos sintiendo placer y viceversa. Y estamos sintiendo placer cuando en realidad somos felices. Por lo tanto, el objetivo de esta mañana es poder identificar cuáles son cada una de esas emociones, qué características tiene cada una y cuáles son sus diferencias. Porque estas dos emociones también nos llevan a tomar a veces decisiones equivocadas. Y estas dos decisiones nos llevan a conducir el rumbo de nuestra vida de una forma adecuada o inadecuada. Así que los animo en esta mañana a que podamos estar enfocándonos a estudiar y profundizar en estas dos emociones básicas tan importantes de nuestra vida. Cuando nosotros sentimos placer, muchas veces es cuando logramos llegar a un objetivo, cuando logra alcanzar algo que perseguí durante tanto tiempo. Cuando después de ahorrar y de ahorrar, resulta que pude comprar mi auto o que pude alcanzar mi primera casa. Entonces, cuando yo quiero eso, siento placer. Digo, Kiri, alcancé esta meta. O también, cuando resulta que los muchachos vamos a jugar el fútbol una vez por semana, ¿no? No nos agachamos para levantar el papel del piso, pero el día de la semana del pueblito es irreemplazable. No lo reemplazo por nada. A las menos 3 grados bajo cero o a 48 grados de calor, yo voy a jugar. Ahora no, porque mi esposa no me deja, pero pronto me va a dar permiso y voy a volver a retomar. No, no tengo el apto físico todavía. Ya lo vamos a terminar. Entonces, ese momentito donde algunos muchachos se toman para poder jugar ese partido de fútbol o jugar a la play o tener esos momentos de disfrute es donde nosotros encontramos placer. O donde las mujeres van por la calle y encuentran esa cartera irresistible que está en esa vidriera y que la llama con un imán y le dice comprame, comprame. O esos zapatos que no los puedo dejar ahí en esa vidriera solitos, pobrecitos, entonces tengo que ir a comprármelos. Y la mujer cuando se los prueba y los lleva a su casa, ¿qué siente? O sea, qué lindo los zapatos que tengo, qué lindo la cartera que me compré, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos cumplir con un objetivo o alcanzamos algo, es donde nosotros sentimos placer. En cambio, la felicidad es más abstracta. La felicidad tiene que ver con un estado permanente, no con un objetivo en el que llegue, sino tiene que ver con un estado permanente que nosotros logramos alcanzar. Y se diferencia al placer, porque el placer es efímero. Porque ¿cuánto feliz te hacen los zapatos que te compraste? 2 días, hasta la primera vez que te los pusiste. Ya la segunda, necesitas otra dosis más de zapatos. Ya la segunda, los muchachos tienen que ir de nuevo por el fútbol. Ya no me satisface simplemente lo que venía haciendo, sino que la búsqueda del placer te lleva a querer tener más. Y hay un problema no en sentir placer, porque sentir placer está bien, porque nuestro cuerpo está preparado para sentir placer. El placer definitivamente es un sentimiento que lo ha creado Dios. Es una emoción que Dios la creó. El problema surge, como hijo de Dios, cuando nosotros perseguimos el placer, cuando buscamos el placer, en lugar de buscar la felicidad.
Así que le voy a continuación compartir algunas diferencias acerca de el placer y la felicidad. ¿Qué diferencia existe entre el placer y la felicidad? Muy bien. Entre el placer y la felicidad, podemos decir en primer lugar que el placer es a corto plazo, como les decía recién. ¿Cuánto tiempo me dura el placer de recibir unos buenos masajes de mi esposa? ¿No? De tu esposa. Unos lindos masajes de tu esposa. Te dura un par de horas. Después ya de nuevo estás contracturada, de nuevo necesitas otra dosis más de masajes. O sea que el momento en que nosotros sentimos placer es muy efímero, es pasajero. En cambio, decía que la felicidad es duradera. Otra diferencia que existe entre el placer y la felicidad es que el placer está asociado con el recibir. Entonces, cuando yo recibo un regalo, tengo placer. Cuando yo recibo un abrazo, tengo placer. Cuando me dan, es donde yo siento placer. En cambio, la felicidad está asociada con, dice la palabra de Dios, que es más bien dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y en el dar es donde nosotros sentimos felicidad. Por otro lado, otra diferencia que existe entre el placer y la felicidad es que el placer, cuando nosotros buscamos el placer, cuando perseguimos el placer, a largo plazo nos lleva a conductas adictivas. Por eso les digo, hay un peligro entre sentir el placer y perseguir el placer. Porque cuando yo persigo el placer de poder compartir una rica comida, un rico asado, unos ricos gnocchi, una rica hamburguesa, mi cuerpo me pasa factura. ¿Sí? Ninguno podía al esposo, ¿sí? Por favor, de esta mañana. Cuando yo compro compulsivamente, llevo un problema. Cuando yo tomo esa copita en la noche que me da placer y lo hago compulsivamente, tengo un problema. Por eso cuando yo busco el placer, a la larga vienen las conductas adictivas. En cambio, no hay nadie en este mundo que yo conozca que es adicto a la felicidad. La felicidad nos lleva a una conducta adictiva. Esa es una de las diferencias. ¿Sí? Por otro lado, el placer te lleva a llevar conductas solitarias. Por lo general, cuando uno siente placer, lo hace en la soledad, lo hace en la intimidad, lo hace sin que nadie sepa. O al menos le gusta recibir ese momento de placer de forma individual. ¿Sí? Los masajes que a mí me dan, la ropa que yo me compro, el objetivo que yo logro alcanzar, mi auto, mi casa, son cosas que yo logro alcanzar de forma individual. En cambio, la felicidad se logra de forma colectiva, estando en relación con el otro, estando asociado a un grupo, a mi familia, a la iglesia. Es ahí donde nosotros alcanzamos la verdadera felicidad. Y ahí reside lo que es la diferencia. ¿Sí? Esas son las diferencias básicas. Pero hay una diferencia que marca este científico muy importante, y no los voy a aburrir mucho en esta mañana, simplemente se las voy a nombrar. Es que tanto la emoción de la felicidad como la emoción del placer las generan dos hormonas distintas. El placer lo genera la dopamina y la felicidad la segrega la serotonina. Esos dos son neurotransmisores que lo que hace es que se conecten nuestras neuronas del cerebro, ¿no? Cuando nosotros recibimos placer, se empieza a conectar las neuronas entre sí y genera esa sensación de placer. Cuando nosotros recibimos felicidad, es ahí donde también se conectan las hormonas de nuestro cerebro y entonces nos dice que somos felices. Son dos hormonas que son neurotransmisores, la dopamina y la serotonina. Pero ¿qué diferencia existe entre estas dos? Hay dos problemitas con la dopamina, ¿sí?
El primer problemita es que a mayor dosis de dopamina se me muere mayor cantidad de neuronas. Porque cuando yo persigo el placer, cuando yo me enfoco en recibir el placer, y mi vida las hormonas interactúan tanto entre sí, son incentivadas, son excitadas de tal manera que a largo tiempo o a corto tiempo se terminan muriendo. Entonces yo busco el placer, pero ¿qué pasa? Ya no me sacia, ya no me es suficiente. Y después de un tiempo ya no siento nada de placer. Solamente consumo y busco de placer, pero ese placer nunca alcanza, nunca llega. En cambio, la felicidad, en vez de excitar esas hormonas, de incentivar las hormonas, lo que hacen son las relajan las neuronas. Relajan las neuronas y es como que las sedas, las conectas entre sí, pero no las excitas. ¿Sí? O sea que no es para nada nocivo la serotonina, sí la dopamina. Pero el otro gran problemita de la serotonina, ¿saben cuál es? Que anula, de la dopamina, ¿saben cuál es el problema? Que anula los efectos de la serotonina. ¿Qué significa? Que a mayor dopamina que me ingresa en el cuerpo, anula los efectos de la serotonina. ¿Y qué quiere decir eso? Que mientras mayor placer yo recibo, más infeliz soy. ¿Cómo se me está? Mientras más efectos de dopamina entran en mi cuerpo, más infeliz voy a ser. Porque ya la serotonina no está permitiendo que avance y que haga su trabajo en el cerebro. ¿Sí? Cuando termine de luchar con este papelito, puedo continuar, pero mientras tanto, ahora sí. Muy bien, entonces, estos son los grandes problemitas que tenemos con estas hormonas. Por lo tanto, está a la vista que realmente hay un problema cuando nosotros decidimos sentir placer. Y lamentablemente estamos en un mundo, estamos en una época donde constantemente nos lleva a sentir placer. Cuando era chico y pasaban las propagandas de los cigarrillos, ¿no? ¿Qué mostraban? El tipo re galán, que se fumaba un cigarrillo y aparecían todas las chicas alrededor, tenía un auto último modelo. Entonces todo el mundo quería ir a comprar cigarrillos, ¿no? Porque el mundo nos lleva a querer recibir ese placer. Estamos en una época que lo único que buscamos es el placer. Y muchas veces esto se confunde en la práctica de nuestra fe, donde venimos a la iglesia ¿para qué? Para recibir. Venimos a la iglesia para sentir placer. Vinimos a la iglesia para que el Señor me hable, para que me a mí ministre, para que a mí me sirva, para que a mí nos llevamos en una era de recibir placer. Lo que se está vendiendo en la sociedad a través del consumo, no solamente de la droga, de cosas nocivas como la sustancia, también de adicciones a comportamientos, como en el caso del robo, como en el caso del alcohol, pero también en adicciones a las compras, ¿no? A comprar compulsivamente, celular último modelo, no te lo podés perder, porque si no tenés este celular que te saca foto en 18K, no sos nadie. Entonces tenemos que lograr poder consumir para sentir placer. Pero ese momento de placer, ¿cuánto te dura? Hasta que salga el otro modelo de celular. Entonces ya no tenés el 18K, está el 20K y sos un pobre infeliz que no tiene el último celular. Y la era del consumo nos lleva a ser cada vez más infelices, a darnos cuenta que no tenemos. Y si no tenemos, no sentimos placer. Y si no sentimos placer, pensamos que somos infelices. Entonces, en esta mañana yo te llevo a reflexionar y a pensar, ¿hay algo en tu vida que necesitas para ser feliz? Vieron que hay muchas personas que dicen, a mí siempre me faltan 5 para el peso. Cuando yo logre tener mi casa,
ahí voy a ser feliz. Cuando yo logre casarme, ahí voy a ser feliz. Cuando yo logre tener un hijo, entonces voy a ser feliz. Cuando yo sirva como líder en este ministerio, entonces ahí sí voy a ser feliz. Y la respuesta es que cuando vos te cases, que cuando vos tengas un hijo, que cuando vos consigas trabajo, que cuando vos seas el líder de ese ministerio, vas a ser igual de infeliz que como era antes. Bueno, vas a ser un infeliz líder de una iglesia trabajando, casado y teniendo un hijo. Es la única diferencia. Porque la felicidad no está en el tener. La felicidad no está en el sentir placer. La felicidad va por otro lado. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo te invito a que podamos estar pensando en eso. ¿Qué cosas vienen en nuestra mente cuando pensamos y decimos qué es lo que nos falta para poder alcanzar la felicidad? ¿Sí? Hay una palabra que te quiero compartir que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, un pasaje súper conocido, un pasaje que hasta muchos lo conocen de memoria, el versículo 13, pero que dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, es decir, a ser feliz, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Y el versículo 13, que todos lo conocemos de memoria, es: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces pensamos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Para que Dios me dé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Para que yo pueda conseguir trabajo, para que yo pueda conseguir mi casa, para que me pueda casar, para que pueda tener un hijo. Y no es que Dios te fortalece para alcanzar algo. Dios te fortalece para que seas feliz. Y como dice Pablo, cualquiera sea tu situación. Porque no es que yo tenga escasez, dice Pablo, pero sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza, sé vivir en la sanidad y sé vivir en la enfermedad. En todas las circunstancias, dice Pablo, he aprendido a vivir y he aprendido a contentar, he aprendido a ser feliz. Por lo tanto, la felicidad no pasa por el tener, por alcanzar un objetivo. Eso es placer. Y el placer es efímero. El placer es pasajero. El placer no te lleva a nada y te lleva a ser cada vez más infeliz. Pero el Señor en esta mañana nos está hablando de que podemos contentarnos cualquiera sea nuestra situación. ¿Cuántos en esta mañana vinieron angustiados? ¿Cuántos vinieron con una carga en sus espaldas? ¿Cuántos vinieron tristes? ¿Cuántos vinieron decepcionados? Dice el Señor en esta mañana que Él te da las fuerzas. Su Espíritu Santo está sobre tu vida. Que Cristo ha derramado cada gota de su sangre para que vos te puedas contentar, para que vos puedas ser feliz. En esta mañana te invito a que podamos estar poniendo nuestras cargas, nuestras preocupaciones en las manos de Cristo. Dante Gebel decía una frase, siempre cuando termina sus reflexiones y sus pensamientos, que él dice siempre: éramos felices y no nos dábamos cuenta. Siempre termina diciendo esa frase: éramos felices y no nos dábamos cuenta. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran chicos? Siempre recordamos a nuestra infancia felices, ¿no? Uy, mirá cuando jugábamos en la pelota, cuando podía moverme, cuando podía correr, ¿te acordás qué feliz que era? De repente cuando estábamos estudiando en el secundario y nos encontramos después de mucho tiempo con los compañeros, mirá qué felices que éramos en el secundario, ¿viste? Mirá qué felices que éramos cuando recién nos casábamos.
pasaron 14 años, pero seguimos siendo más felices. Y siempre recordamos el tiempo pasado como felicidad. Y como dice el anterior, éramos felices y no te y no te dabas cuenta. Pero yo te quiero replantear la frase en esta mañana y te quiero decir, sos feliz y no te estás dando cuenta. Entonces en esta mañana el desafío es que el Señor, su Espíritu Santo, pueda abrir nuestros ojos y podamos darnos cuenta de que no nos falta absolutamente nada para ser feliz. Que el Señor ya tiene todo a nuestro alcance. Ya nos ha dado todo en nuestra mano para que nosotros tomemos la decisión de ser felices. Porque la felicidad es una decisión, no es un estado como el placer. No es alcanzar una meta como el placer, sino que es una decisión que todos los días tomo y tengo que ser consciente de que a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, yo decido ser feliz. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Para terminar, ustedes saben que se cumple un año de aquel episodio de octubre, no lo voy a aburrir más con mi enfermedad y todo eso, ¿sí? Pero para los que están por primera vez, estoy padeciendo una enfermedad desde octubre del año pasado que me lleva a tomar 8 medicamentos por día y dializarme 4 veces todos los días, ¿sí? Y estuve en este último año 3 internaciones. La más larga de todas fue de 15 días que estuve en el hospital de clínica. ¿Sí? Ahí fui de sorpresa porque pensaba que iba a hacer un estudio y me dijeron, vos de este estudio no te vas a ningún lado, te quedas acá. Y estuve 15 días ahí internado. Y mientras iban pasando los días, yo extrañaba mi casa, extrañaba la cama, extrañaba un montón de cosas. Y empecé a agradecer por las pequeñas cosas que el Señor me había dado y que no me daba cuenta. ¿Sí? Porque el hospital de clínica, una atención de primera. Pero algo que no tenía el hospital de clínica, en el baño que yo tenía en la habitación, era tapa del inodoro. ¿No? No había tapa. Entonces, tenía que sentar en ese lugar frío, ¿no? Durante 15 días. Cuando llegué a mi casa, y me sentí en mi trono en mi casa, ¿no? Empecé a dar gracias a Dios por la tapa del inodoro. ¿Cuántos en esta mañana agradecieron por la tapa del inodoro de su casa? La tapa del inodoro no pellizca como la de otras casas. Cuando yo vivía, cuando era chico en una casa, pellizcaba eso. Todos en la familia tenemos la marca de los pellizcones. Pero esta no pellizca. Entonces le empecé a dar gracias a Dios por la tapa del inodoro de mi casa. Una locura. Pero cuando no lo tenemos, ahí nos damos cuenta lo bueno que era. No esperes, querido hermano, a no tener para darte cuenta que sos feliz con lo que tenés. ¿Sí? Que podamos ser agradecidos, porque podemos estar con vida, porque pueden estar en esta manera acá, escuchando este mensaje, porque puede estar de pie, porque se pueden abrazar con su hermano, porque Dios le está dando un día más de vida, de esperanza, para volverlo a intentar. Amén. Pónganse de pie. Al equipo de oración les invito a que puedan estar pasando. Y en esta hermosa mañana que hemos compartido, donde el Señor nos ha ministrado y nos